Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos la hipótesis, el triángulo MNO, ¿sí? OPM, colineales en ese orden, OQN, colineales en este orden, MRQ, colineales en este orden, NRP, colineales en este orden. PR, segmento, es congruente con QR, segmento. El ángulo en A, el que se muestra en la figura, es congruente con el ángulo en B. Eso me dice la hipótesis. Vamos rayando la figura. Tesis. MNR, ese triángulo que se forma, el que aparece en azul, es isósceles. Eso es lo que hay que demostrar. Sean en la figura los ángulos indicados: P12, M12, R1, 2, 3 y 4, Q1, 2, N1 y 2. Primero, reafirmar hipótesis, es decir, rayar la figura con la hipótesis, con la información que me dan. Segundo, en el triángulo POQ decimos que es isósceles porque el ángulo en A es igual al ángulo en B. Son congruentes, es decir, tienen igual medida de hipótesis. Tercero, OP es congruente con OQ de 2. Estos son los ángulos de la base del triángulo isósceles. Cuarto, PQR, ese triángulo pequeño que vemos aquí en negro, es isósceles. ¿Por qué? Porque PR es congruente con QR de la hipótesis, ¿sí? Son segmentos congruentes. 5. Entonces, ¿qué podemos decir? El ángulo P1 es congruente con el ángulo Q1, ángulos del triángulo isósceles, ángulos de la base, de el numeral 4. 6. El triángulo MQO, este triángulo que observamos acá, ¿sí? MQO, lo sacamos en la lupa. 1, ¿sí? Es congruente con NPO. NPO, con este triángulo superior que vamos a señalar. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, son congruentes, ¿por qué? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo O, reflexiva, se repite el ángulo en O, puntico, puntico, es común. El segmento OQ es congruente con OP. OQ, una raya, OP, una raya. ¿Por qué? Del paso 3. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ángulo. El ángulo OPN, el que se forma en P, OPN, es decir, A más 1, es congruente con OQM, es decir, el ángulo que se forma en Q es B más Q1, B más 1 más Q1. Son congruentes de 2 y 5. De 2, porque si este angulito es congruente con este y este es congruente con este, entonces los que me quedan van a ser congruentes. ¿Por qué? Observemos que este es el lado del triángulo. Entonces, aquí hay 180 grados. Este congruente con este
este congruente con este, ¿qué le hace falta para llegar a 180? El ángulo Q2. Lo mismo aquí, ¿qué hace falta para llegar a 180? El ángulo P2. Q2 es congruente con P2. Muy bien, aquí lo tenemos en Q y aquí lo tenemos en P. ¿Sí? O PN, ya lo habíamos explicado acá, y este ya lo habíamos explicado acá. Paso número 7. MQ, segmento. Por partes correspondientes, ¿qué podemos decir? Si analizamos el puntico, ¿quién se opone? MQ. Puntico, ¿quién es el opuesto? PN. Son congruentes. El que tiene en arco, ¿quién se opone? OM. El que tiene arco, ¿quién se opone? ON. Congruentes. El ángulo M1, ¿sí? Observemos aquí el triángulo MQO, el ángulo M1, y observemos en este triángulo el ángulo N1. Son congruentes por partes correspondientes. Entonces podemos decir, si dos ángulos de dos triángulos son congruentes, los terceros también lo son. ¿Cuáles son los terceros? El que se forma aquí en M y el que se forma en N. Eso me quiere decir esta parte. 8. El triángulo PQM. Este triángulo que observamos acá, este pedazo de triángulo acá, ¿sí? Es congruente con PQN, con este triángulo que observamos acá, este pedazo, ¿sí? Listo, véalo acá. Ahí lo estamos marcando despacio, por lado, ángulo, lado. Observemos la lupa 2, separemos los triángulos, ¿sí? El primer triángulo y llamemos este el triángulo número 2. PQ es común, una rayita. El ángulo Q1 es congruente con P1. Sí, claro. Q1 congruente con el de P1, de 5. Observemos en ese PQM. Q1, ¿quién es? Véalo acá. Y PQN, PQN, ¿sí? A ver, momento. Reflexiva. Q1, ¿quién es Q1? Véalo aquí. PQM, Q1. Y PQN, Q1, P1. Q1, P1, sí, claro, de 5, porque es isósceles este triangulito, ¿sí? Muy bien. El lado MQ es congruente con PN del paso 7. Por partes correspondientes en el paso 9, ¿qué podemos decir? ¿Quién se opone a dos rayas? El ángulo en P. El ángulo en P. ¿Quién se opone a dos rayas? El ángulo en Q. Véalo aquí. El ángulo M1 es congruente con N1. ¿Sí? El que se opone a una raya. El que se opone a una raya. ¿Sí? Y PM es congruente con QN. ¿Sí? 10. ¿Qué podemos decir? Que MQ tiene igual medida de PN, de 7. Si son segmentos congruentes, es porque tiene igual medida. Entonces QR es igual a PR, ¿sí? De 7. 12.
Vamos a restar estos segmentos como aparecen en este orden. ¿Qué es MQ? MQ, si le restamos QR, ¿qué me da? MR. ¿Qué es el segmento PN? Si le restamos PR, ¿qué me da? RN. Resta de segmentos congruentes. Entonces quedaría MR es igual a RN. Si tienen igual medida es porque estos segmentos son congruentes. Y en el paso 15, si este segmento es congruente con este, es decir, este es un triángulo MNR, tengo dos lados iguales, es porque este triángulo es isósceles, donde estos son los ángulos de la base. M2 igual a N2. Solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas.